Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas entrenadores. Soy Jorge Serna, miembro de la Asociación Aragonesa de Entrenadoras y Entrenadores de Baloncesto. Y hoy tenemos el inmenso placer de entrevistar a Carlos Cantero, entrenador del Castelldemont Zaragoza de Liga Femenina, flamante ganador de la Copa de la Reina, semifinalista de la última Liga Española y cuarto finalista de de la Eurocup. Y además nombrado mejor entrenador del año. Por tanto, bueno, tenemos un placer de poder compartir este ratito con Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por la temporada y darte Gracias. las gracias por esta invitación. Nada, muchas gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, hoy para empezar nos gustaría saber, bueno, cómo estás digiriendo un poquito todo lo que ha sucedido esta temporada, todas las emociones un poquito vividas, después de que hayan pasado estas semanas, un poquito de la relativa desconexión, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Pues bien, y muy ilusionado para la próxima temporada, porque ya una vez que acaba todo, pues sí que es cierto que lo disfrutamos mucho, valoras mucho lo conseguido, pero bueno, el hecho de ya preparar la siguiente temporada, de planificarla, de un nuevo reto como es la Euroliga y demás, pues ya como que queda muy atrás el tema de la Copa, los premios y demás. Simplemente saber que tuvimos mucho éxito, intentar hacerle ver a la gente que el proyecto tiene que seguir adelante, que la exigencia es mucha y que ahí vamos a estar dando la cara a nosotras, pero que es el año que venimos de hacer es francamente irrepetible, muy bien. Aunque tengas mejor equipo, ya se ha visto que hemos hecho mejor temporada que equipos que tenían mejores plantillas y demás. Aunque tú tengas una plantilla mejor y demás, bueno, pues luego hay muchos factores que te llevan al éxito o a no conseguir una temporada como la que se ha conseguido y repetirla va a ser muy, muy, muy complicado. Entonces, bueno, temporada nueva, temporada número 3 por así decirlo, de este proyecto y que sea una temporada donde las cosas sigan hacia adelante, se vea ciertas mejorías en algunas partes y evidentemente saber que repetir lo conseguido pues va a ser muy complicado. Muy bien. Bueno, una pregunta de carácter así un poquito personal, ¿no? ¿Qué hace Carlos Cantero ahora sin entrenar, sin competir? ¿Qué está haciendo estos días? Eh, digamos qué estrategias, qué herramientas utilizas para desconectar, si es que desconectas. Bueno, pues poco porque ahora ha habido lo del Campeonato de España Junior, luego el Campeonato de España Cadete, que estuvo un día allí en Guadalajara. Eso al final, pues bueno, han sido ya 2 semanas. Sigues viendo baloncesto, pues bueno, todo lo que no puedes ver durante el año, por ejemplo, de baloncesto masculino, pues aprovechas ahora que coincide todo lo interesante. Pues hemos visto ahora la Euroliga masculina, los playoffs de la NBA, pues un poquito desconectas del femenino, pero no del baloncesto, por así decirlo. Entonces, bueno, sí que es cierto que no sigo la WNBA, no es algo que me llame mucho la atención ese baloncesto, pero sí que es cierto que sí que sigo pues un poco más el baloncesto masculino, que es lo que no sigo durante los 8 meses que estoy con el baloncesto femenino. Entonces, no se termina de descansar. Las mañanas las dedico un poquillo más a tiempo libre y a trabajo, a planificación y demás, mantener contacto con tema de agentes, club, terminar de cerrar con el club la plantilla y demás, que aún hay mucho trabajo por hacer en ese aspecto. Y por las tardes un poquito más pues a planes diferentes ya de ocio, con la pareja, con la familia y demás. O sea, que te guardas un poquito también tiempo para ti y para los tuyos, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras los demás, ahora yo sí. La gente trabaja todavía, entonces yo ahora mientras tengo un poco más libre, pues sí que mientras ellos trabajan, pues me dedico yo un poco también a hacer cosillas, pero tranquilo, cada día un poquito de algo y bueno, pues poco a poco vas, al final del verano si no se hace muy largo, bueno, pues tendrás que ir viendo cosas para el tema de Federación Española, de la selección que te den y bueno, por ahí van pasando poco a poco los meses. Esa era mi otra pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo eres capaz de, por lo menos en los veranos atrás, ¿no? Que has tenido dinámica de Mm. selecciones, cómo eres capaz de manejar ambas dinámicas, ¿no? La dinámica de club, la dinámica de selección, si estas dos situaciones, digamos, para ti mentalmente, ¿no? No hay un momento de desconexión, Sí, de... sobre todo este último verano fue duro, que fue mi primera experiencia como primero con la U16
y si no recuerdo mal acabamos en Portugal y al día siguiente empezamos ya en Zaragoza. No tuve ni 24 horas para un poco desconectar y demás. Y sí que en ese aspecto mental y demás fue duro porque al final son dos baloncestos muy diferentes, el del senior del de cadete. No son ya jugadores, a lo mejor no son una sub-19, una sub-20, que quieras o no, ya son senior, aunque sean jovencitas, son senior. Aquí, bueno, pues es otro trato, es otras dinámicas, es otro baloncesto diferente, con mucha ayuda del staff, de tanto en la selección como en el club. Y bueno, un poquito sí que noté que no podía, cuando yo llegué a la pretemporada, por ejemplo, este año, mi nivel de rendimiento venía de jugar una final de Europa con 1.16. Entonces, sí chocó un poquito respecto al staff o el club o las jugadoras que recién llegadas, pues bueno, pues te llega el entrenador de en su máximo nivel mental competitivo y demás, pues lo mismo. Entonces, bueno, pues un poco gestionar eso, tener un poco de paciencia, ir cumpliendo la planificación que habías hecho antes de irte con el europeo, porque no es algo que puedas dejar para el final, sino que es algo que ya quizá el trabajo de agosto, septiembre, tienes que dejarlo terminado en mayo, junio y demás, pues para un poquito, una vez tengas cerrada la pantalla, ver un poquito luego las condiciones en las que te vienen jugadoras y demás. Y sí, como siempre sabes que va a haber problemas, pues que sean la mínima cantidad de problemas, te lleguen estando concentrado con una selección en un europeo, demás. Entonces, bueno, sí es complicarlo de gestionarlo, pero al final es lo que hablamos siempre de pequeños en el cole, no dejar las cosas para el final. Entonces, si no dejas cosas para el final, pues te aseguras que cuando vienen los problemas sabes un poquito ya cómo actuar ante ellos. Muy interesante. Una pregunta que va un poco enfocada a tu formación, a tu a si es posible, claro, con tanta competición de verano, de invierno, si es posible un reciclaje o una formación. Has comentado el tema de ir viendo baloncesto masculino. Hay, Sí. ¿Es posible esa transferencia entre baloncestos, entre ligas, entre géneros? ¿Eres capaz de implementar cositas que vas viendo a tu próximo modelo, al modelo de juego que Sí, tratas de implantar? sobre todo adaptarlas, sobre todo adaptarlas. Al final y al cabo es baloncesto. Sí que es cierto que ciertas situaciones tácticas a lo mejor eh, se leen mejor o se adaptan mejor a los físicos de masculino y demás, pero otras situaciones tácticas la verdad es que sí que son bastante útiles para femenino y al revés. Muchas veces también cuando estás viendo femenino, bueno, pues lo puedes coger. Imagino que los entrenadores de masculino también podrían cogerlo para femenino en cuanto a lecturas tácticas y demás. Y sí, no soy mucho, sí que es cierto, no soy mucho de cursos, ni de clinics, ni demás, lo justo quizá, pero sí que es cierto que veo mucho baloncesto durante el año, ya no solo durante la competición, rivales, competiciones europeas, otras ligas. Al final, el tener que ir fichando, por así decirlo, medio equipo, por ejemplo, de este año al que viene, más o menos, tienes que fichar medio equipo. El año pasado mantuvimos 2 jugadoras, había que fichar casi el 80% de un equipo. Eso te lleva a ver muchas jugadoras, mucho baloncesto, muchas ligas, y siempre tienes un ojo oye, esto me ha gustado, esto se puede hacer así, esto tiene otra lectura, esto no sé qué. Entonces siempre estás viendo baloncesto mientras ves jugadoras. Entonces al final es una forma también de reciclarse, aparte de que ahora el acceso a playbooks, sistemas, redes sociales, es tremendo, es tremendo. Entonces muchas veces quieres el playbook, yo que sé, de Obradoiro, y no tienes más que irte a Twitter para tener el playbook de los últimos 4 años de Obradoiro, no completo 100%, pero a lo mejor sí lo tienes al 60%. Tienes cosas por ejemplo, el último que he visto, la zona que metió el Madrid en la Final Four de, bueno, pues, oye, pues, ¿por qué la usa el Madrid? Que es lo importante, ¿qué saca el Madrid con ello? ¿Por qué la usa? Y ver si esos motivos te pueden llevar a ti a usar una 2-3, una 3-2, una 2-1-2. Entonces, bueno, pues ver si esas filosofías, porque al final copiar no siempre sale bien. Tienes un poco que adaptarte a tus jugadoras, si a ti te viene bien, a lo mejor la zona que ha hecho Chus de esa 2-3 que hacía, a lo mejor a mí con las características de mi equipo, esos detalles o esa filosofía que tenía o eso que quería conseguir me viene mejor con una 3-2 a lo mejor. Entonces un poquito es pensar otras variantes con la misma filosofía que las hace el entrenador que tú estás observando, y lo igual en ataque. Yo, desde el punto de vista táctico, yo quería preguntarte si tú que estás viendo los dos, ¿no? Los dos baloncestos,
con los dos baloncestos, el baloncesto de Sí, sí, los dos pero bueno, no, géneros. no me preocupa separarlos, ¿eh? Es que al final sí que es cierto que son cuando los ves y eres aficionado y eres, bueno, pues un poco entendedor del baloncesto, ves diferencias, evidentemente. No quiere decir que uno sea mejor y otro sea peor. Yo soy un enamorado del baloncesto femenino y estoy encantado en dedicarme al baloncesto femenino, pero sí que es cierto que son diferentes. Es igual que a lo mejor pues cuando ves 3x3 o cuando ves formación. Sí, sí. No significa que un partido de, por ejemplo, cadete del Campeonato de España sea diferente a una fase de ascenso o un playoff de Liga Femenina. Al final, bueno, es encontrar en lo que juegan esos jugadores o esas calidades de esas jugadoras, bueno, pues apreciarlo y también disfrutarlo. Mi pregunta era pues muy concreta, ¿no? ¿Hay algún concepto de juego ofensivo que tú veas, ostras, que en masculinos, por ejemplo, a mí el que cuando has comentado, el que me ha venido a la cabeza, ¿no? El poste bajo. Por Sí. ejemplo, el poste bajo en posición 5 como constructor de juego en masculino, desde hace años, como que se ha perdido un poquito, ¿no? Puede haber diferentes motivos, pero es más un juego más de finalización, de balón doblado, de bloquear y continuar. En baloncesto femenino pasa lo mismo, ahí hay diferencias, vosotros sí que tenéis balón dentro. Sí, ¿Cómo? sobre todo porque no hay postes no hay tantos postes que ganen tanto la posición para ganar un uno contra uno luego, no hay tanta diferencia o no los tienen tantos equipos, entonces la mayoría de equipos no tiene ese 5 dominante. Nosotros, por ejemplo, este año teníamos a Gatlin, que era dominante en ese aspecto, pero tampoco no era tan dominante 2-3 metros fuera del aro. Sí que es dominante dentro de pintura. Una vez que la sacabas ya tenías que buscar rutinas o movimientos de spacing de poste bajo. Que por ejemplo sí que los construimos más cuando no teníamos a Vega posteando, situaciones de Vega posteando distribuye, pasa mucho mejor, entonces depende de las características del poste y hay pocos de uno contra uno de recursos y demás. Los que tienen pues evidentemente ganan mucha ventaja en ese uno contra uno y un poco el spacing, pues tú ya lo apañas para que no te generen esas ayudas a esas ventajas que tienes en el contra uno, sino que sabes que no van a hacer ayudas porque no tienes esa ventaja dentro, pues generas un movimiento de poste bajo para liberar tiradores o para liberar algún rizo o alguna salida, algún mano a mano para acabar en pick and roll y demás. Yo, por ejemplo, sí que las uso más con el 4. Sí que es cierto que he tenido postes, bueno, pues he contado con Merry. Merry tenía un buen uno contra uno. Galdin tenía buen uno contra uno. Por ejemplo, el tema cuando estuvimos sin Galdin sí que con Serena dábamos un poquito más de vuelta o postábamos más con los 4, postábamos más con el 3, teniendo ahí a Leofievich que sí que tenía una ventaja importante en el 3. Y yo creo que sí, que es algo diferente entre masculino y femenino esa posición de 5. Pero sí que es cierto que masculino, cuando ves muchos partidos, muchos postean sobre todo con exteriores. Muchas veces, bueno, pues tienes al Barça apostando mucho con Satoransky, a Madrid postando mucho con Deck, entonces siempre sacas cosillas de spacing, de stagger desde el poste bajo, con el balón en poste bajo, y eso es algo que me gusta. Y luego así un sistema que me guste mucho, tanto en igualdad entre ambos sexos, por ejemplo, a mí es el flex. El flex creo que saca mucho, tiene muchísimas variantes, tienes variantes para salir a tirar con postes, para salir a tirar con exteriores, para postear con exteriores, para postear con postes, para acabar en pick and roll, para acabar en stagger. Creo que es un sistema que te da muchas opciones y yo creo que en ambas situaciones es algo que me gusta mucho. Y si hay un flex, por ejemplo, de Baskonia o de Barça, intento verlo, intento adaptarlo y sí que es cierto que ha habido algunos que o no me han funcionado bien o me han funcionado un año, pero con otro no. Recuerdo que teníamos un flex que el año pasado, donde había empezado con un juego entre postes, entre Vega y Merritt, que me gustaba mucho, una puerta atrás que hacía Merritt, y este año no le hemos conseguido sacar mucha ventaja. Esa puerta atrás que hacía explosiva Merritt, por ejemplo, no era capaz de hacerla ni Serena ni Gatlin. Entonces, bueno, sí que es cierto que no llegamos a eso. El inicio del sistema era un poquito lento, y lo dejamos de jugar un poquillo. Entonces, y en cambio el año anterior era una situación que nos había dado mucho. Bueno, un poquito las características de jugadoras, no siempre tus sistemas o sistemas propios que tienes te valen de un año a otro, entonces sí que es cierto que tienes que ir. Yo soy alguien que los cambia bastante, suele cambiar, a lo mejor me Esa era dejo la siguiente pregunta. más o menos 3 o 4 sistemas los mantengo. Sí, O sea, más más o o menos menos, 3 o 4 los tienes una mantengo. estructura, vale. Y desde el punto de vista defensivo, ¿también tienes, digamos, una filosofía defensiva, digamos, pura que mantienes o también vas ajustando temporada tras temporada? La filosofía cambia poco. Sí que es cierto que la filosofía no es la misma, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la defensa que hacía en Lugo no tiene nada que ver con la defensa que hacemos aquí en Zaragoza. Sí que es cierto que del año pasado a este,
a lo mejor te hablo del 70-80% de los conceptos son los mismos en Ujú. defensa. Así que es cierto que quizá este año con el tema de la doble competición lo hemos simplificado bastante, en tema, tanto en ataque como en defensa. Así que es cierto que a lo mejor jugamos muchos sistemas hace 2 años y el año pasado creo que ha sido la temporada que menos sistemas hemos jugado. Que luego sí es cierto que a nivel de puntos por partido y demás estadísticos los hemos mejorado respecto al año anterior, independientemente porque haya mejor equipo, mejor plantilla o plantilla más larga o cualquier cosa de esa, pero sí que es cierto que va simplificando y cuando hay doble competición tienes que simplificar un poquito más. Entonces ya cada vez te quedas más con los sistemas que sabes que seguro que iban a funcionar. Por ejemplo, una cosa que teníamos clara este año respecto al anterior eran los sistemas con los que empezar en pretemporada. Lo teníamos clarísimo. Yo sabía que queríamos en pretemporada hacer este y este. Y llegar a principio de temporada con estos. El año anterior sí que es cierto que hubo 2, 3, 4 sistemas que durante la pretemporada pues ves que funciona, que no funciona y demás. Pero porque sabes que luego una vez empiece la liga vas a tener esas semanas, un partido por semana, que te va a dar tiempo para corregir y demás. Y la doble competición no te lo permite. Si tú te equivocas por ejemplo, imagínate que empiezas la temporada con 8 sistemas y te equivocas en 3, como empieces la doble competición, no tienes ese tiempo para corregir y tienes que morir quizá con esos 3 sistemas que no sacas mucho o darles una vuelta a esos 3 sistemas y demás. Y es algo que este año creo que hicimos muy bien, simplificar, empezar con las cosas claras que teníamos. Sabíamos que iba a ser una pretemporada porque siempre lo son complicadas, jugadoras que se van, jugadoras que vienen, calendarios muy raros, lesiones y demás, no tienes jugadoras para reemplazar a las jugadoras que se te lesionan y demás. Entonces, bueno, pues cuanto más a lo seguro íbamos y a simplificar, tanto en ataque como en defensa, mejor. Entonces, un poquito la comparación que hicimos fue la transición, simplificarla al máximo, llevar una estructura de transición de juego de 2x2 y 3x3 que nos sirviera para todos los sistemas, una vez los sistemas llegaran al final, y al final que no fuera pick and roll. Y la defensa, pues muchos conceptos, al final lo que hicimos fue quitarlos y quedarnos con los simples, con los más, a lo que vamos a ir a ella, pues oye, nuestra forma de defender pick and roll es esta en centro y esta en banda y luego ya partido a partido con scouting sí que lo vas adaptando. Pero no tienes, oye, si es con 4, oye, si es con 5, oye, si aquí no sé qué, no sé cuánto. Sí que teníamos 2 o 3 formas de defender pick and roll en vez de las 5 y 6 que teníamos la anterior temporada y en base a eso lo que queríamos es que esos pocos conceptos que teníamos claro, hacerlos muy bien, más que hacer bien muchos conceptos. Carlos, una pregunta. Tú como entrenador, ya es muy difícil, ¿no? Autodefinirse, pero si tuvieras que más o menos poner un porcentaje de qué valor le das tú como entrenador a la construcción tuya propia como equipo, en comparación a lo que es plan de partido, scouting, pensamiento del rival, ¿cómo más o menos te defines? ¿Tú te defines muy como muy de lo tuyo y pensar poco en los demás? Al revés, 50-50, más o menos como es ese balance complicado, ¿no? De durante la semana, ¿cuánto tiempo de importancia le das a una cosa, a otra? Pues somos un equipo que damos poca importancia al rival, ¿eh? Damos poca importancia. Sí que es cierto que ahí cuento mucho con Jota, entonces Jota me libera mucho del rival, conoce a los rivales mucho mejor que yo tenemos mucha información, es verdad que tenemos mucha información de los rivales, pero no tenemos una carga muy alta de vídeo, no tenemos una carga muy alta de información a las jugadoras, sí que nosotros contamos con ella. Jota cuenta además con más que yo y demás, y con la libertad para transmitirse a las jugadoras, la libertad para durante el partido gritar las cosas y demás. Y esa es la forma un poco en la que se la transmitimos a las jugadoras. Al final, ni cuando teníamos doble competición y con la doble competición más, no nos hemos centrado mucho en el rival. Sí que es cierto que tienes tus partes de scouting de los entrenamientos, a lo mejor ves por scouting 2, 3, 4 sistemas del rival, no ves más, de los 10 que pueden tener o 12 que pueden tener que ves en el vídeo y demás. Y sí que es cierto que tenemos nos centramos más en nosotras, bastante más, bastante más. Sí, sí, sí. ¿Hay algún concepto de juego del equipo contrario que le des una especial relevancia para poder entrenar? Sí, en estas partes de scouting nos centramos en 2 sistemas del rival. Uno son los sistemas que más hacen o que con más efectividad les dan, por tanto, bueno, pues tienen un sistema que aunque sea muy parecido a uno nuestro, es el que juegan. Es el que juegan porque es el que les da y juegan esto y aunque tú lo tengas, pues quieres decirle a las jugadoras que lo juegan y a lo mejor en esos sistemas que más usan es donde metes las adaptaciones de tu defensa
si ves que es necesario. Oye, pues en el central, en vez de hacer el flat, hacemos el push. Pues venga, pues aquí en este sistema hacemos esto porque sabemos que lo usan y es una forma de romperle ese sistema que usan. Y luego también los otros que vemos son los sistemas que tienen cosas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, un sistema donde tengan un pick and roll 4-5, que nosotros no tenemos situación de pick and roll 4-5. Pues venga, pues vemos una situación que aunque no la usen mucho, si la usan, es una situación desconocida para nosotros. Oye, que juegan un stagger flare, ya tenemos nosotros y sabemos nosotros cómo defenderlo. Oye, ¿esta que juegan Stagger Flare? Pues el Flare lo defendemos como sabemos y el Stagger lo defendemos con las normas que sabemos del Flare y del Stagger. Entonces no nos hace falta ver eso o perder 5 minutos de un entrenamiento en ver ese sistema y pues pasamos a otro. Y a lo mejor juegan menos el del Pick and Roll 4-5, pero como es una situación que nosotros no tenemos, pues a lo mejor lo vemos más. Este año nosotros no teníamos mucho en nuestro ataque, no teníamos mucho side Pick and Roll o no teníamos mucho Flare. Flare porque no lo usamos mucho porque, bueno, cuando llegamos al momento de meter, yo creo que sistemas, Leo estaba lesionada después de noviembre, antes de noviembre, terminó de pretemporada un poco lesionada, entonces era nuestra mejor tiradora y esos flare para tiradoras no pudimos entrenarlos mucho y entonces ya esos errores que no metes antes, a lo mejor hasta enero, febrero no metimos cosas con flares y demás. Pero, por ejemplo, side pick and roll, que nuestra defensa era niega, pues cuando ya sabes que vas a hacer niega, ya muchas veces rompes ese side pick and roll, atacas fondo, haces un pop, entonces no juegas lo que es un side pick and roll con su roll y demás. Entonros tampoco era algo que nosotros en nuestros sistemas teníamos mucho porque nuestra defensa te llevaba a no tener mucho side pick and roll. Entonces sí que es cierto que a lo mejor pues el rival que queríamos ver, si entre los ataques que más usaba no había side pick and roll, pues metíamos sistemas de side pick and roll para saber, hoy aquí tal y cual tenemos que defender el side pick and roll de tal forma, o mano a mano pick and roll tenemos que defenderlo de esta forma, que son cosas que a lo mejor nosotros no teníamos tanto. Muy bien. Has comentado la figura de Jota, ¿no? Y yo quería preguntarte, más que únicamente por Jota, sino por qué importa, tú que vienes del mundo, si no he estudiado mal, vienes de la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tienes formación en preparación física y de entrenador ayudante. Sí. Ahora como head coach, ¿no? ¿Qué importancia le das a toda tu estructura, a todo tu cuerpo técnico? ¿Cuál sería, digamos, tu ideal de staff técnico para un nivel competitivo tan alto como tú tienes? El staff es básico y es una de las cosas que quizá en sí no entendía el club, no daba valor a la figura del staff, a los que acompañan en el trabajo diario al entrenador. Y en Zaragoza sí que le dan un poquito más de importancia a esa y se nota. Yo como primer entrenador que he estado y puedo comparar y puedes ver cómo evolucionan los proyectos, los clubs y demás, yo creo que el contar con un staff bueno se nota muchísimo. Un buen ayudante quita mucho trabajo, quita, eh, quita tiempo de que tú estés viendo cosas que a lo mejor él te puede transmitir del rival o demás. Siempre tiene que ir, va un paso siempre por encima, Jota por delante que yo a la hora de ver rivales y tú te permite tiempo para centrarte en otras cosas que al final es donde tu trabajo se va a ver, que es un poquito en la toma de decisión, no en el volumen de trabajo. Yo quizá como ayudante he trabajado más que como primer entrenador, pero sí que es cierto que como entrenador tomas millón de decisiones más que las que puede tomar un ayudante. Tienes que saber escuchar, tienes que tomar decisiones en partidos, en entrenos, tienes que hacerte cargo de la dinámica de las jugadoras, de la unión de vestuario, de un poquito de dar los roles a las jugadoras y demás. Y eso, aunque no sea tiempo de trabajo, es quizás un trabajo también muy importante que tienes como primero y que no tienes como ayudante, que como carga de trabajo y volumen de trabajo yo creo que es mayor la de un ayudante, o al menos la de un buen ayudante. Y mucho trabajo. El tema de salud, del médico, de fisio y preparador físico, ahí Ali, Dani, Alex, Alfredo, pues hacen un trabajo tremendo porque al final no contamos con plantillas muy largas. Para mí lo ideal serían plantillas de 12, 14 cuando tienes una doble competición y demás, porque sabes que siempre vas a tener lesiones. Las jugadoras tienen que empezar a entender que cuando juegan doble competición las plantillas tienen que ser largas y sus minutos tienen que bajar. Al final, pues vas a jugar 40, pero en vez de jugarlos en uno vas a jugar en 2 partidos 20. Entonces, bueno, al final, y eso se nota el tema de lesiones y bueno, pues el staff es fundamental, cada uno en su rol, ya sea en salud o ya sea táctica, estrategia y demás, pues es fundamental. Entonces, para mí lo ideal sería contar con un staff, lo que es full time, profesional y demás. Entonces eso yo creo que es el siguiente paso ya en los clubes femeninos, que no solo, bueno, primero profesionalizarse, profesionalizar jugadoras, profesionalizar primeros entrenadores y profesionalizar los staff.
¿Cómo, No son cómo ni ves? profesionales las jugadoras, pero poco a poco tiene que ir llevar un poco a eso. ¿Cómo ves esta situación de no la comparativa, porque da igual compararlo, sino cuánto de lejos está el baloncesto de Liga 1 de un nivel de profesionalismo, y digo en genérico, no en el club concreto, sino en genérico, en lo que ves tú de otros clubes, en otras instalaciones? ¿Se Mm. está lejos de un nivel óptimo de profesionalismo o se está ahí en el buen camino? Pues, por ejemplo, contratos de full time de cuerpos técnicos. El tema Yo creo de... que está lejos. Yo creo que está muy lejos respecto a lo que es una primera división femenina con una primera división masculina. Está muy lejos a nivel de contratos, a nivel de salarios, ya ni te cuento, pero a nivel de, pues eso, número de jugadores de un roster, número de personas que trabajan en un staff o demás. Y yo soy afortunado de que trabajamos yo creo que a medida que se metan los clubs ACB y demás, es un poquito lo que envidian otros clubes a lo mejor o demás, que no tienen la capacidad de la estructura para ofrecer estas cosas a los clubs, a los equipos femeninos de clubs ACB, y ven que estos clubs sí que pueden ofrecer esa estructura y demás, pero yo soy afortunado porque sí que es cierto que si digo que el nivel general está muy distante de una primera división masculina o una femenina, en un club ACB sí que es cierto que esa línea es menor. Sí que es cierto, pues oye, a nivel de facilidades para entrenar, para viajar, comodidades para viajar y demás, nosotros tenemos las mismas. Sí que es cierto que ni mi staff es tan abundante como el de Porfirio, ni es profesional a nivel de full time como el de Porfirio y demás, ni mis jugadoras ni yo ganamos lo que ganan los ACB. Pero eso yo creo que es una lucha que no está, que no estamos ni cerca ni de empezarla todavía, la equiparación salarial. Pero a nivel de facilidades, en nuestro caso, la verdad es que somos y nos consideramos afortunados en ese caso, a Y, nivel de comodidades y a nivel de facilidad para entrenar. dentro del colectivo de entrenadoras y entrenadores de Liga 1 no hay movimiento, no digo movimiento sindical, pero movimiento de empujar, pues como por ejemplo los entrenadores ACB, ¿no? Que está ahí la disputa entre el sindicato y la Asociación de Española. En el tema femenino, ¿se ve movimiento por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? ¿O Yo creo está... que a nivel de jugadoras sí, con la JUP y demás. Yo creo que hay más movimiento, menos por esa lucha de igualdad y por esa lucha de profesionalizar la liga. Creo que entrenadores y jugadoras en este caso deberían ir de la mano. Yo creo que, bueno, pues como la asociación de jugadoras es asociación de jugadoras y nada más. Yo creo que sí debería haber una asociación de jugadoras y entrenadores. Pero es complicado porque muchas veces los entrenadores de los equipos femeninos no son exteriores del propio club. O sea, en mi caso yo soy entrenador, soy de Madrid y no soy de Zaragoza, ni vivo en Zaragoza de antaño, pero no soy no soy un maño, no soy un zaragozano. Y eso no pasa, no es lo normal, no es lo normal. Hace años quizás sí que habíamos más entrenadores, por así decirlo, de fuera de donde entrenamos, pero ahora es muy difícil que sea, pues oye, el entrenador de tal sitio es de tal sitio, o es hermano, o es amigo, o es no sé qué. Entonces es difícil que siendo esa figura, o pues te metas en esas luchas, al final que tendríamos que ir todas un poquito de la mano. Entonces es difícil que se cree en femenino algo como lo que hay en masculino, un sindicato de entrenadores o demás. Es difícil porque al final tienes que luchar por unos derechos contra Sí, sí. los clubes y contra federación. Entonces es complicado, es muy complicado. A nivel de jugadoras yo creo que sí, que hay movimiento y demás, porque es más normal que jugadoras de fuera fichen en tal sitio o tal sitio. Pero a nivel de entrenadores es complicado, porque yo creo que cada vez menos somos los que entrenadores de decir, donde una vez que te quedas sin equipo, es complicadísimo fichar en femenino, es muy complicado, porque es un mercado súper cerrado. Quizá en ACB podríamos hablar de un círculo de entrenadores, hablar de un círculo, sales de aquí, te metes aquí, tal y cual, el famoso círculo de entrenadores ACB, que bueno, pues de vez en cuando sí que entra uno, o sube un ayudante, o tal y cual. Muy bien, pero el femenino es complicado, es complicado. Los equipos al final son muchos los que llevan muchos años en la categoría y demás, y quizá los que ascendían, descendían, eran un poco los que fichaban entrenadores y demás. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de entrenador hacer un sindicato o una asociación es complicado porque no les veo para
luchar por sus derechos contra sus clubs, porque a lo mejor sus derechos sí que son buenos y tampoco quieren cambiarlos. Entonces, bueno, no veo movimiento a nivel de entrenadores, pero sí a nivel de jugadoras. Pero también opino que entrenadores y jugadores creo que deberíamos ir juntos en la misma asociación. Interesante, muy interesante. Ahora has hecho alusión un poquito a tu evolución, no a tu evolución, sino que es difícil, ¿no? Entrar, o sea, una vez que sales, volver a entrar. Mi pregunta va, ¿cómo Carlos Cantero, desde que empezó a ser entrenador, supongo que tendrías algún pasado de jugador, ¿no? ¿Cómo entras, ¿no? ¿Cómo entras en el baloncesto y poco a poco, ¿no? Te vas haciendo tu espacio laboral, ¿no? Un poquito que nos cuentes tu biografía y cómo has podido hacer, supongo que de la pasión o de los inicios, tu profesión. Bueno, pues yo he empezado como muchos. Yo era jugador desde Benjamín, en el colegio, en equipo de colegio, y en Madrid, a la que tienes 16 años, puedes hacer ya el curso de primer nivel y bueno, pues el profesor de educación física del colegio, Jorge Lorenzo, pues era alguien que siempre me motivaba era mi entrenador en el preinfantil y demás. Entonces, poco a poco, cuando ibas ya pasando de temporada, de años y demás, cuando llegas a cadete, pues el colegio te ofrece el tema de oye, venga, te apuntas al club al curso de primer nivel y te metemos de ayudante, pues oye, en el preinfantil, en el cadete, en el infantil, hoy el año que viene te damos mini básquet y año tras año, pues te va aficionando eso de entrenador. Luego ya con la carrera te llama más quizá con lo que estudias y demás, con todo lo que es la ciencia de la actividad física y demás, te metes en el mundo de la preparación física y bueno, yo creo que aquí en Madrid pasaba un poco como pasa en muchas comunidades, que si quieres un poquito el tema de baloncesto, pues oye, juego en el EVA, soy coordinador de prepas, prepa de 3 equipos, entreno a 2, llevo una escuela y un poquito de te haces tu salario al mes, a la vez que, bueno, por las mañanas las dedicas a ir a la universidad, una vez que acabes la universidad, como fue mi caso, pues a trabajar por las mañanas a lo mejor de entrenador personal en algún gimnasio o por cuenta libre y demás, y por las tardes, pues como estamos muchos, de 4 de la tarde a 11 de la noche, pues metido en un club, que en mi caso era Rivas, pues allí era coordinador de prepas, preparador físico de equipos, entrenaba al cadete B, oye, aquí falta este entrenador, cógelo tú este día al entrenamiento, oye, tienes aquí estas escuelas que también sacas un dinerillo y luego a última hora, pues que entrenamos los seniors, pues te dedicabas ahí a entrenar con el EVA de jugador. Y un poquito esa era la línea que seguía yo. Luego ya como muchos, pues ves que esto del mundo del baloncesto pues te va a gustar, ves que aquí es complicado que, hombre, como jugador no vas a dar más que lo que juegas de EVA, pero como entrenador sí que te gusta un poco seguir mejorando. Y es complicado, bueno, pues en el caso de Madrid por ejemplo, en Cataluña además, pues bueno, sí que es cierto que hay 3, 4, 5 clubs potentes y los demás pues no son tan potentes o demás, o van más a tener más licencias que competición a nivel de rendimiento y demás. Entonces ves que entrar en esos clubs, entrar en esos equipos es complicado porque llevan muchos años los mismos entrenadores, son los que están ahí, entonces no hay hueco para entrar. ¿Cuál es la salida? Pues muchas veces es lo que hacemos muchos, irnos fuera. Entonces se me dio la oportunidad de poder irme fuera, de seguir mejorando allí el tema de, pues como entrenador ayudante, tema de vídeo, tema de tecnificación y demás. Y ya veríamos el tema de volver pues con un poquito más de currículum. Y así fue cuando volví aquí, pues volví a Madrid para entrar en uno de estos clubs que son de rendimiento, como fue la parte femenina del Rivas, que yo cuando estaba en la masculina, que era otro club completamente diferente. De ahí me fui a Canoe y después de Canoe pues se me volvió a dar la oportunidad de volver a salir fuera. Sales fuera a un club de Euroliga y demás y ya con eso pues ya tenías un poquito la experiencia de trabajo, la exigencia esta de trabajo, de volver y poder entrar en un liga femenina. Y al final pues cuando volví aquí a España pues entré como ayudante en el Ensino y a partir de ahí pues ya seguir creciendo. Poco a poco ir demostrando que vales para los puestos, que transmites esa confianza a los clubs para que te den esa oportunidad pues bueno, pues una vez que echaron a Juan Ecega por los resultados, pues coges el equipo y va bien y de ahí pues bueno, pasas a Zaragoza y demás. ¿Qué importancia le das a tu biografía deportiva el hecho de haber salido fuera, tener una experiencia internacional, conocer otros baloncestos? La doy ¿Cómo? mucha, la doy mucha, la doy mucha. La doy mucha porque al final te curte, te hace madurar, te hace, bueno,
ver que la importancia que tú le das al trabajo, porque al final cuando sales fuera, 24 horas al día las dedicas a trabajar, no tienes otra distracción, no tienes gente con quien salir, no tienes, tu vida es el equipo, es el trabajo para el que vas y al final eso aquí no lo tienes. Sí, bueno, con el tiempo te buscas una pandilla o demás, gente, pero al final estás allí para una cosa, que es trabajar y a la que puedes, te vuelves a tu casa a descansar o demás porque hay vacaciones. Entonces, bueno, pues ves el tiempo que le dedicas a ello y mejoras y al final, bueno, pues le doy bastante el haber salido. Yo creo que si no hubiera salido, no hubiera sido ayudante de ciertos entrenadores, pues no hubiera conseguido la mejoría para poder volver a España, yo creo. Oye, Carlos, claro, tú estás hablando de un volumen de horas de trabajo brutal, ¿no? O sea, Sí, tanto la de esta temporada como las temporadas anteriores, lo que acabas de comentar de tu experiencia internacional, 24 horas volcado, ¿no? sí. ¿Cómo ves tú compatibilizar la vida familiar, la vida sentimental, la vida personal con el baloncesto profesional? ¿Crees que puede haber equilibrios? Cada uno tiene que buscar su propio equilibrio. Es Sí, yo creo importante. que, a ver, yo creo que posible es, difícil es, entonces tienes que encontrar pues una pareja o una familia que sepa del sacrificio y lo entienda y te acompañe en el sacrificio este de saberlo, que también la otra parte es la que también va a hacer sacrificios para que tú te puedas dedicar a esto. Entonces, bueno, yo estoy en una relación a distancia, tengo mi pareja, también soy afortunado de estar en Zaragoza porque al ser de Madrid es una conexión muy fácil, cosa que, por ejemplo, cuando estaba en Lugo no lo era. Cada vez que querías ir a Madrid o quería ella venir aquí a Lugo, bueno, pues son 4 horas y media o 5 horas de transporte para poder vernos. Entonces, bueno, el tema de estar en Zaragoza a mí me gusta porque es facilidad para ella para venir, yo para ir. Tienes que encontrar una persona que entienda cómo es la vida de un deportista, la vida de alguien que se dedica al deporte, mucho viaje, mucho cansancio, no desconectas. Entonces, bueno, es difícil por estas razones, pero hay gente que lo entiende y hay gente que lo lleva bien. Bueno, y es un poco... A mí lo que más me preocupa es quizá la inestabilidad del trabajo de entrenador o la inestabilidad de un jugador de estar en un mismo sitio para crear esto. Pero es lo que todos los trabajos imagino que tienen algo de negativo y esta es la parte negativa de este trabajo. Una vez sabes que te va mal, pierdes 6 partidos, te echan y a lo mejor ya no encuentras más equipos o a lo mejor el año que viene encuentras un equipo mejor todavía. Entonces no lo sabes realmente. Entonces, bueno, es un poquito lo que a mí más me preocupa, esa inestabilidad, pero bueno, es un poco a lo que nos hemos querido dedicar y demás y es un poco, sabes, ese sacrificio que tiene que tener. Si una persona muy familiar y estar fuera de casa, pues sabes que es duro. También empatizas con las jugadoras en este aspecto, porque las jugadoras que tienes pocas veces son de la casa o demás, sino que viven de fuera, jugadoras que dejan fuera a sus familias y demás. Entonces, compartes ciertas cosas que con las jugadoras que ayudan a empatizar y a crear esa dinámica un poco de grupo. No es voy a entrenar, desconecto en casa porque tengo allí mi pareja, mi familia, mis padres y demás, sino que al final, bueno, tú acabas de entrenar, te vas a casa y estás solo y la jugadora acaba de entrenar, se va a casa y seguramente también está sola. Entonces, bueno, al final empatizas unos y otros. Muy interesante, Carlos. Muy interesante. Me gustaría centrar ahora un poquito sobre el impacto que tú crees que vuestra evolución como equipo ha generado en una ciudad tan baloncestística como Zaragoza, pero bueno, que como club femenino sí que estaba Mm. en Filtrosman, en Casablanca, pero Mm. pues es relativamente joven, ¿no? Como has dicho tú, pues son tres temporadas, ¿no? ¿Cómo Mm. ves tú la evolución en este final de segunda temporada? ¿Cómo estás viendo el No, pabellón? ha sido tremendo, ha sido tremendo, ha sido tremendo. Yo creo que tiene, además lo notamos, ese apoyo siempre lo hemos notado, luego con el documental, el apoyo de Aragón TV, o sea, creo que se ha generado un movimiento en torno al femenino muy positivo y muy peligroso a la vez. Sí que es cierto, de hecho, antes de llegar yo a Zaragoza y demás, siempre se hablaba o siempre te llega la información de Zaragoza, que es una plaza complicada, siempre lo ha sido, cuando era el CAI, yo creo que Zaragoza, Valencia, Real Madrid y Barcelona, yo creo que son tanto en fútbol como en baloncesto quizás sean las plazas más complicadas, los campos más complicados en cuanto a exigencia del trabajo, en cuanto a exigencia de resultado y demás. Entonces, bueno, pues este movimiento yo creo que es muy positivo cuando lo vives, cuando ganas y demás, y muy peligroso en el momento que no, porque yo creo que no todo el mundo
que se ha apuntado al femenino, que me parece estupendo que se apunten, que para eso trabajamos, para que cuanto más gente haya en este movimiento, en este apoyo, en esta marea roja al femenino, pues mejor, porque al final es lo que llena el Felipe, es lo que te reconocen ese trabajo por la calle, te reconocen ese trabajo tras los partidos y demás. Pero va a ser peligroso en el futuro cuando parte de esa gente que ha visto el éxito que hemos tenido vea lo que es una Euroliga, vea al equipo que quizá con menos presupuesto de la Euroliga va a sufrir en Euroliga. Ese hándicap de jugar Euroliga va a hacer que la Liga Española, que es nuestro principal objetivo y demás a la hora de estar entre sus 4 primeros, en conseguir un cabeza de serie para playoff, para Copa de la Reina, no sea tan fácil con quizá un mejor equipo que el año pasado y demás. Entonces, bueno, pues entender eso, entender que el deporte no siempre es éxitos, entender que el deporte, un mejor equipo no es un mejor resultado, yo creo que mucha parte de la gente no la entiende. Entonces, nosotros desde dentro, que jugamos lo que trabajamos y demás, también entender que parte de la gente no va a entender eso, puede afectar a la presión, puede afectar a la exigencia, puede afectar a determinados factores que influyan negativo en el equipo. Eso nunca lo sabes. Sabes que lo que puedes hacer es entender que al final Zaragoza es una plaza complicada, como hablaríamos del Madrid, Barça, Valencia en este caso, bueno, en baloncesto, en balonmano, en fútbol, en lo que sea, en los deportes en estas ciudades son así esa exigencia. Entonces tienes que entenderlo y tienes un poquito que luchar contra ellos seguramente. De hecho, yo creo que ahora con el tema de anunciar fichajes y demás lo estamos viendo. Yo creo que bueno, pues hay mucho comentario incorrecto no a la hora de fichar, sino a la hora cuando no consigues renovar. Y entonces creo que eso es injusto. Creo que es injusto porque no entienden que renovar es muy complicado, no entienden que fichar es muy complicado, que para que renueve una jugadora tienen que ponerse los astros en línea y caer. Entonces, muchas veces no está de la mano ni del entrenador ni del club el renovar a una jugadora, sino que también la jugadora cuenta. Entonces, bueno, hay comentarios que son injustos, yo creo, pero que al final, bueno, pues tienes que entenderlo, que el aficionado, bueno, pues quiere competir en Euroliga con el mismo equipo que se ha conseguido los éxitos y eso es imposible. Y yo creo que entender eso es difícil, ¿eh? Pues igual que se asciendes del Eporo a ACB, pues ¿a quién no ha tenido cariño por los jugadores que te han ascendido al equipo de tu ciudad a una ACB? Pero tienes que entender que quizá 2/3 del equipo tienen que irse. Tienen que irse si luego no quieres bajar o si luego no quieres hacer un mal papel a nivel táctico, a nivel técnico y a nivel físico necesitas esa mejoría. Entonces, bueno, entender eso es complicado, porque hay muchos vínculos, empiezan a hacer vínculos emocionales y demás. Y eso el aficionado no entiende que el mayor vínculo emocional lo tiene quizá el entrenador, porque es el que está con ellas, con las jugadoras. Y el que una jugadora se marche del equipo, el que primero que le afecta emocionalmente quizás será el entrenador en ese aspecto dentro de un equipo. Carlos, ahora que hemos entrado en el tema construcción del roster, ¿no? Construcción de la plantilla, ¿qué importancia le das a lo largo a temporada vista no cometer errores ahora, ¿no? Ahora o en vuestro caso unas semanas antes porque ya habéis hecho parte del trabajo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Creo que la construcción del equipo es importante y es importante también a un nivel presupuestario, aunque tú no sea tu dinero y demás, sí que eres, por así decirlo, como la última parte de una cadena de un gestor del dinero. Es decir, el entrenador no va a tener la ficha, la jugadora que quiere. Al final, cuando vas construyendo el equipo y demás, de jugadores que quieres fichar, tanto en Lugo como pasa aquí, a lo mejor las jugadoras o los nombres que le doy yo al club no está cuando tenemos el equipo hecho, no está ni la opción A, ni la opción B, ni la opción C. Si tienes la opción A, es una suerte tremenda, pero pocas veces vas a tener una opción A. Entonces, y si tienes una opción A, seguramente sea cara y seguramente te lleve a tener luego jugadoras que o no querías o no te gustaban o lo que sea. Entonces, bueno, pues un poquito encontrar el equilibrio entre todas las opciones y dar a pie, sabiendo que no vas a tener esa opción A, pues entre la opción B y C y D, pues hacer el mejor puzzle posible, porque a lo mejor, vale, no tenemos la opción A, pero tenemos esta opción B, pero esta opción B va mejor con esta del D que con esta C. Entonces, bueno, pues fichamos esta opción D de aquí para tener aquí, pero luego nos da pie para tener una opción A no sé dónde o una opción B. Entonces, ese puzzle es complicado. Ese puzzle es complicado porque luego, claro, esas jugadoras que tú le das al club, a lo mejor la jugadora no quiere o a lo mejor tiene otras ofertas
o evidentemente. Y hacer eso con nuestro presupuesto es complicado. Yo creo que los equipos que sacamos año tras año, incluso la temporada que viene, yo creo que la gente se sorprendería realmente de nuestro presupuesto real. Yo creo que se sorprenderían bastante, pero bueno, no hay esa transferencia de como hay ahí en la NBA, que se sabe el salario de todos los jugadores, el presupuesto de todos los equipos, de que si te pasas tienes multas y demás. No hay esa transferencia, entonces no podemos comparar. Muchos son rumores y muchas son oídas. No, pero es que estos tienen 1.000.000, estos no, estos tienen 300.000. No. Yo creo que al final todos son rumores. Y sí que como entrenador sabes más o menos por cuánto fichas y por cuánto fichan los rivales, más o menos cuando estás por jugadoras porque al final mucho mercado, estamos 4 o 5 equipos queriendo las mismas jugadoras seguramente, entonces más o menos te vas enterando. Entonces yo creo que la gente se sorprendería bastante con el equipo que hacemos cada año, con el presupuesto que tenemos y al final lo que conseguimos. Oye, Carlos, y ahora imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? Que supongo lo que te está llegando, te vienen correos de agencias de representación o lo que sea, ofreciéndote jugadoras. ¿Cuáles son las variables clave, ¿no? En las que tú te fijas para decir, por ejemplo, variables estadísticas, físicas, técnicas, personales. Digamos, ¿en qué te fijas tú para vamos a por esta persona en concreto, ¿no? Primero tienen que ser buenas personas y jugadoras que sepan que vienen, que tienen ansia por competir, que tienen ansia por mejorar, entrenables y buenas tías de vestuario. Eso es algo que se cumple, si no al 100%, casi. Si no se cumple al 100% es porque ya al final estás en junio, te falta una jugadora y tienes que fichar esta que es muy buena y que es la que queda, y sabes que si queda libre y es muy buena es por algo. Entonces, pero no te queda más remedio, que a lo mejor llega a finales de junio, llega a un mes de la pretemporada y aún te falta una jugadora y pasa esto y demás. Y ahí puedes acertar o no puedes acertar. Pero así de primeras, cuando estás construyendo el equipo, esto sí que es básico. Luego ya es cierto que con el tema de la Eurocup y el tema Euroliga, el tema físico le das mucha importancia, es decir, jugadoras que físicamente sean capaces, que es algo que para la temporada que viene es algo que también era un requisito básico. Es decir, sabemos nuestro presupuesto, sabemos que va a ser muy complicada la Euroliga y demás, pero no nos puede afectar tanto negativamente el hecho de jugar la Euroliga en la Liga Española. Entonces necesitamos jugadoras que físicamente sean capaces de competir y de aguantar la doble competición de una Euroliga, que es más exigente, bastante más exigente que una Eurocup. Entonces eso sí que se ha convertido en un requisito. Y bueno, pues dar el requisito de ser buena persona, con el requisito de mejorar físicamente, con el requisito de, bueno, pues de que tienen que ser mejores jugadoras, pues un poco vas viendo ese puzzle y demás. Em, y un poco en la misma línea, ¿eh? La misma. Pero ahora te hago la pregunta de las jugadoras de formación, ¿no? Tú como entrenador del primer equipo, ¿qué necesitas? O sea, ¿cuáles son los mínimos competitivos de las chicas que suben, ¿no? Para poder entrar en la competición, ¿no? O sea, oye, esta jugadora va a tener opción de entrar con nosotros. ¿Cuáles son los requisitos, las variables que tú ves que sin esto es imposible o muy difícil? Defender. Defender es básico con esas. Siempre lo que mínimo que les pides a un jugador, ya sea aunque en el junior meta 40, que me parece estupendo, cuando llega al primer equipo lo que tiene que hacer es defender, tener claro cuál es su rol, tener claro que viene para aprender de las jugadoras, de las compañeras, y de que viene a ayudar. Esa sensación de esta tía viene y nos viene a ayudar es lo que buscas en estas jugadoras que a lo mejor suben, que son cadetes, que son junior, que te vienen, y el rol con el que suben es muy diferente al que tienen en el cadete o demás. Bueno, este ejemplo que podemos tenerlo, bueno, el año pasado sí que teníamos más jugadoras que subían. Este año, bueno, teníamos a Davinia, teníamos a Leire, a Arantxa Portález y demás, y que supieran esto era muy importante. O sea, no venían a destacar al primer equipo, a balón que me llega, balón que me lo tiro, que a lo mejor es un poco el rol que tienen que tener, o ser muy verticales. Por ejemplo, Leire, pues tienes que ser vertical. No suben para formarse. Ellos tienen que formarse en el cadete, tienen que formarse en el junior, ahí es donde van a competir, donde van a tener sus monitos, sus minutos y demás, pero no vienen en el entrenamiento del primer equipo, no vienen a formarse. Sí que habrá a lo mejor entrenamientos de tecnificación o voluntarios donde ellas también puedan venir y formarse y tecnificar junto con las senior y demás, pero lo que es un entrenamiento de 5 con 5 con demás, ellas no vienen a formarse, ellas vienen a ayudar. Entonces, tener claro esto es importante para ellas, y el comunicárselo y demás. Sí que es cierto, oye, si estás sola y tienes que tirar, evidentemente
Si no tiras, restas. Entonces ahí es así que tienes que ver cuáles son tus tiros que tienes en este primer equipo, cuáles son tus tiros que tienes en el cadete, que será el mismo tiro, y otros más, y hacer uno contra uno, y este tal. Y aquí a lo mejor, bueno, tienes este tiro si estás abierta y demás. Lo que sí se ve, eso sobre todo es en defensa, que sean sacrificadas en defensa, esa intensidad defensiva. Ahí es donde incluso se pueden formar, porque al final ahí es donde van a jugar contra jugadoras físicamente superiores, tienen que cerrar el rebote, tienen que ser duras con los contactos, y ahí es donde quizás sí se formen mejor en defensa, doblando con un primer equipo, doblando y demás. Entonces ahí, porque en sus equipos quizá no tengan que defender a una jugadora de ese nivel. Si tuvieran delante siempre una jugadora de su mismo nivel, de un campeonato de España y demás, pues sí que mejorarían día a día, pero no la tienen. Entonces yo creo que subiendo en defensa sí que se forman, en ataque no se forman subiendo, pero tienen claro que en ataque tienen que ayudar también, tienen que mover el balón, tienen que dar los pases fuertes, tienen que poner los bloqueos duros, tienen que, bueno, empezar a leer situaciones que se leen en senior y sistema de espacios, de tiempos y demás. Entonces yo creo que, bueno, saber que en ataque vienes a ayudar y que en defensas es donde un poco nos vas a ayudar. Oye, ¿qué importancia le das tanto a las jugadoras que fichas como a las jugadoras jóvenes que ayudan al carácter, ¿no? A la personalidad, al liderazgo, a esos rasgos más personales? Es muy importante, porque al final el saber competir, el tener esa garra, el tener esa, ya te digo, esa ambición por competir y esa personalidad de ganar, de querer ganar, es básica, es básica. Y es muchas veces lo que en formación tampoco terminas de ver en las selecciones. No es lo mismo que te lleguen jugadoras que a priori son peores jugadoras técnicamente o tácticamente son quizá peores jugadoras, pero cuando te llegan unos semifinales de un campeonato de Europa o unos cuartos de final, ves que la que tiene menos detalles técnicos además o juega más feo o no es tan buena, pero oye, compite mejor y eso yo creo y ese punto de competir mejor te da ese valor para jugar esos partidos. Yo creo que yendo de 20 arriba, 30 arriba, como, bueno, pues cuando coges una selección española sabes que vas a tener ese tipo de partidos. La chiquilla que se la pasa entre las piernas, finaliza con izquierda, con derecha y tira de tres y hace de todo, pues es muy fácil jugar, pero cuando estás ahí en una semifinal, a lo mejor contra Grecia, el partido no lo tienes de cara, vas 10 abajo, necesitas tías que te compitan y muchas veces no es lo mismo ser muy buena con competir muy bien. Y al final en partidos importantes necesitas a la gente que compita bien. Y eso es algo que quizá en formación se ve más claro que en un senior. Como conocedor del baloncesto internacional de formación, ¿tú crees que hay el rasgo español va hacia esta línea, ¿no? Que igual no tiene las características antropométricas, técnicas de otras selecciones, pero a nivel competitivo dan un plus? Lo digo más que nada por el ranking, ¿no? Por el nivel de ranking. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es una diferencia grande. Es una diferencia grande el tema. Yo creo que somos muy buenas selecciones. Yo creo que el verano pasado fue un éxito el sacar medalla en todo y yo creo que en ese aspecto Francia y España estamos un pelín por encima. Yo creo que Francia nos gana en el tema físico a nivel general de jugadoras y España gana en el tema de lo que tú hablas de mentalidad ganadora, de competir, de agresividad ¿Y y eso demás. por qué crees que puede, por qué tenemos esa virtud? La, Pues Pues no lo sé, yo creo que es algo que viene a más de los clubs o de cada casa, además. Yo creo que las juntas y demás, yo creo que esa competitividad bueno, pues por ejemplo, yo conozco más Madrid, pero en Cataluña pasa también esa competitividad tienes dos plazas para ir al Campeonato de España y hay 4 equipos para esas 2 plazas y al final hay uno o dos equipos que se quedan fuera con jugadoras de nivel de Campeonato de España y demás, bueno, que al final en formación es como el máximo triunfo el poder ir a un campeonato de España y vivir esa experiencia, que no es fácil. Entonces, bueno, pues ese querer por competir, por llegar a esa plaza, lleva a tener jugadoras que quieren competir y cuando llegan a selecciones quieren morder y se nota quién ha competido por un campeonato de España, quién ha competido por esa plaza en un campeonato de España, quién ha competido por ganar un campeonato autonómico con su selección autonómica y eso se nota mucho a alguien que no compite. Te hablo de formación, ¿eh? Yo creo que se nota bastante. Y ese plus lo tenemos respecto a otras selecciones, yo creo. Yo creo que en otras selecciones pasa mucho que hay equipos buenos, pero durante el año pocos compiten al nivel que compiten los clubes aquí en España. Ahora quería llevar, para ir terminando, la entrevista, quería preguntarte sobre el rol de entrenadora o de entrenador, cómo lo ves en la sociedad, si te sientes
a ti y al colectivo respetado, valorado, o somos foco de, ¿no? Foco de injurias e improperios de... ¿Cómo ves la figura del entrenador en relación a la prensa, familias, un poquito el estatus del entrenador? Pues igual, yo sí me siento valorado, entonces yo no puedo hablar yo me siento valorado, yo creo que en ese caso somos privilegiados en Zaragoza en ese aspecto, ya sea por resultado o por lo demás, yo por ejemplo sí me siento valorado, pero creo que a nivel general no se valora lo suficiente y sobre todo lo que hablamos antes de la figura del staff, el staff muchísimo menos, pero bueno, yo creo que a nivel de general yo creo que se valora poco la profesión de entrenador, el tema desde, bueno, pues el tiempo que tú inviertes con el dinero que repercibes, yo creo que no es proporcional. Pero no es proporcional ya no solo en profesional, sino no es proporcional ni en formación ni siquiera. O sea, al final coges un equipo y está el ejemplo del típico entrenador, pues que lleva un cadete por 150 o 200 euros al mes y sin embargo su cabeza le gusta tanto el baloncesto y demás que está pensando continuamente en su cadete como si fuera el cadete de un equipo profesional y demás. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado y conozco a muchos entrenadores que piensan que su junior y su cabeza piensa como la de un profesional, está dándole vueltas continuamente a qué puede hacer con su junior, a mirar partidos y tal. Luego sí, el proceso de entrenador te lleva a mejorar y a ver qué puedes utilizar con tu junior, tal. Pero su cabeza funciona como la de un profesional, demás, y compagina luego con universidad, compagina con colegio, compagina con familia y demás, y su cabeza no deja de dar vueltas. Entonces yo creo que el tiempo que tú dedicas por el dinero que percibes no está proporcionado. A nivel de profesional, bueno, yo sí me siento valorado. Yo sí me siento valorado por la afición, me siento valorado por el club. Bueno, No, era más la pregunta por lo que has comentado, ¿no? Por los entrenadores de formación, más que por la tuya en concreto en Zaragoza, sino por esta figura que has definido Más que muy nada por el volumen del trabajo. Sí es cierto que la calidad de trabajo a lo mejor la adquieres con los años, con la experiencia, y a medida que aumentas tu calidad de trabajo, disminuye un poco tu volumen de trabajo. Eh, pero en formación y demás, el volumen de trabajo hay entrenadores que se exigen mucho y que trabajan muchísimo y no está proporcional, evidentemente, no es proporcional. ¿Y crees que hay signos de posible mejora? ¿Se va hacia un camino correcto? ¿Tiene que haber cambios radicales? ¿Cómo ves tú la perspectiva de futuro en el rol de entrenador a entrenador? Pues yo creo que la desconozco. Yo ojalá fuera mejor, pero yo creo que sigue todo igual. Yo te hablo de hace 15 años, pues bueno, lo que hablábamos antes, 2 prepas, coordinador, un equipo, 2 escuelas y jugador. Para que en volumen de trabajo ya te digo que es más del que tengo ahora, ¿eh? Pero a nivel de volumen de trabajo de estar en un sitio y demás, porque al final estaba de lunes a domingo de 4 de la tarde a 11 de la noche. Eso, no estoy en Zaragoza como primer entrenador todos los días, no, por eso sí tengo mi hora de entrenamientos, mañana, tarde, autentificación o voluntarios o demás y tal, más viajes. Y es cierto que no cuentas el tema de viajes, pero viajes es al final, en todos los trabajos es un plus el viaje, y aquí no hay ningún plus por viajar ni demás. Y en todos los viajes siempre que, oye, vete a trabajar a tal sitio, no sé qué, toma plus, toma gasolina, toma dietas, toma plus, 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 y aquí no hay ese plus. Entonces, bueno, en formación, ya te digo, yo sigo conociendo entrenadores que cogen dos equipos de Igual. formación, luego tienen una prepa, tienen tal. ¿Y para qué? Para llegar a 700, 800 euros, gracias entre todo, estando todos los días de la semana ocupado, todas las tardes, más fines de semana, 2 partidos, más el que te ves del rival, más otro de prepa, porque vas, más que tu amigo juega aquí, también vas, y si encima eres jugador, pues también juegas el sábado a la tarde, pues bueno, pues yo creo que no está valorado eso de todos los días, 7 días a la semana, que sí, que luego son 8 meses, bueno, son 8 meses, pero mi caso, por ejemplo, si son 8 meses que estás 24 horas los 7 días de la semana, que sí, que luego tienes 4 meses, que metes un mes más de federación y que los demás, pues oye, dedico un poco cada mañana a trabajar. Pero bueno, yo creo que en cuanto a tiempo no está valorado. No está valorado. Tienes trabajos de oficina de 8 horas diarias que se pagan al doble de lo que seguramente gane yo. ¿Y cómo ves el nacimiento de asociaciones como la madrileña, la aragonesa, el sindicato, la asociación española? ¿El asociacionismo de entrenadores crees que puede favorecer este discurso de intentar mejorar
o ves que estamos también lejos de poder llegar Yo a... creo que sí mejora. Yo creo que sí que mejora. Yo creo que sí que mejora. Ahora, sí es cierto que al final el dinero que manejan los clubs, bueno, es su dinero. Es su dinero. Evidentemente, yo quizás si tuviera que gestionar un club, si pusiera el 100% del dinero de un club, de la subsistencia de un club, pues quizá valoraría el tema de los entrenadores o pagaría más a los entrenadores o demás, pero al final, oye, te lo quieres dejar en jugadoras, te lo quieres dejar en ciertas cosas y, bueno, pues tienen que ser quizá no nosotros, sino esas asociaciones las que les pidan a la gente que tiene el dinero, que maneja los clubs, el decirles, no, no, mira, esto hay que hacer, esto hay que respetarlo así, 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 pues como por ejemplo se ha hecho en ACB y ya, hombre, la gente que dirige los clubs a nivel económico, pues el saber que tienen que hacer eso o no tienen que hacer eso, pueden dedicarlo más a jugadoras o lo que sea. Pero sí que es cierto que yo creo que son a través de esas asociaciones las que tienen que hacérselo ver a los clubs, federación o ligas privadas o demás. Porque yo creo que sin jugadoras o entrenadores nos metemos en esa lucha, al final es ir contra los que nos tienen que contratar y demás. Entonces necesitamos, bueno, pues igual que tienes Representantes, ¿no? una agencia de representación, a lo mejor tienes una agencia de representación no para que te renegocie los contratos o para que te busque equipo, que también, sino, oye, puede hacer caso de que un equipo no te paga porque no tal y tienes una seguridad detrás de abogados y demás, de una agencia que no tienes que meterte tú en tribunales y demás, sino que es la agencia la que se encarga tal cual. Bueno, pues esto a lo mejor es similar. Si aparte de dirigir un equipo, con todos los problemas que eso conlleva de equipo, de jugadoras, problemas de equipo, problemas individuales, te tienes que meter también en problemas con tu club por el tema de derechos laborales y demás, ya te estás metiendo en muchas guerras, yo creo. Entonces, si hubiera asociaciones que por ti se dediquen a proteger tus derechos y demás, yo creo que te quita esa crispación con el club o con las ligas o federaciones. Muy interesante. Finalizando, ¿qué consejos darías a las entrenadoras y los entrenadores jóvenes para intentar seguir un camino o similar al tuyo o hacia el ansiado bueno, ansiado o deseado profesionalismo? Pues a nivel de mejorar como entrenador, yo creo que todos vemos mucho baloncesto, yo creo que la gente ve mucho baloncesto. Tratar de entenderlo, no ver y copiar, sino tratar de entender el porqué. Como el ejemplo que te he puesto antes, por ejemplo, de la zona del Madrid. No es copiar la zona en tu cadete, no es copiar la zona que le ha funcionado, que ganó a Partizan, que con una caja y uno ganas a Partizan y a lo mejor eso te lleva a ti en tu junior. No, entiende el por qué ese entrenador ha hecho esto, el por qué hace lo otro, qué jugadores tiene, qué jugadores le faltan, entender, bueno, pues yo creo que el Madrid de ahora ha sido un muy buen ejemplo para eso, entender después de la pelea aquella qué piezas te faltan y cómo las has reemplazado, porque y una vez que las has reemplazado se te lesiona a otro, entonces cómo ha habido jugadores que han ocupado esas posiciones y demás, y por qué lo han hecho y cómo lo han hecho y demás, es más útil a la hora de te van a servir más para crecer como entrenador que el copiar la zona, el copiar este sistema o demás de ese entrenador, sino el por qué lo juega con los jugadores que hay en pista, por qué le funciona, por qué no funciona y esas cosas yo creo que te van al final, a la larga, te van a ayudar más a crecer como entrenador y cuando tú te enfrentes con esas cosas sabrás resolverla, porque al final lo que se da valor a ti como entrenador es, yo creo que entrenar, podemos entrenar todos, hacer una estructura de entrenamiento, corregir los ejercicios, podemos entrenar todo, pero la manera de comunicarse con las jugadoras, la manera de comunicarse con tu staff, la calidad en tu toma de decisión es lo que te va a hacer al final un muy buen entrenador profesional. Pues muchísimas gracias, Carlos. Un placer. La verdad es que, bueno, has dado una clase de máster, ¿eh? De máster de baloncesto en general, ¿no? Porque has hablado de todo, de básquet formativo, profesional, masculino, femenino. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nada, os seguimos de cerca y os animamos desde la asociación Gracias.